Bueno, la charla que quería iniciar en este siguiente bloque es el tema de las pérdidas post cosecha, ¿vale? O pérdidas de alimentos. Entonces, en cuanto empecemos a hablar de pérdidas de alimentos, cualquier dato que cojamos de cualquier fuente, entre ellas fundamentalmente la que os recomiendo siempre es la FAO, podríamos ver un cuadro resumen como el que estoy mostrando ahora mismo. Cuando hablamos de pérdidas de alimentos y vemos los números tan impresionantes que se están mostrando en este tipo de cuadros, lo primero es que como consumidores, como seres vivos de este planeta, lo primero que tenemos que pensar es en sentirnos avergonzados, ¿vale? Son unos números realmente bestiales. Dentro de esos números lo que estamos viendo es que si hay tanta pérdida de alimentos, es decir, alimentos que se han producido, que se han cosechado, que se han cultivado y que no han llegado a ser consumidos en su destino por parte del consumidor, en esa cantidad tan elevada, pues eso lleva aparejado una serie de desperdicios de recursos naturales, la cantidad de agua utilizada con el bien escaso que hemos visto que es, cantidad de fertilizantes con la problemática que tenemos de la contaminación que se está hablando, la cantidad de energía utilizada para ser producidos, transportados, etcétera, huella de carbono. Es decir, hay una serie de inputs que se le han aplicado a la producción de esa serie de alimentos que luego no han servido para nada, que es algo que estamos haciendo mal, ¿vale? Eso es algo que no es sostenible. Estamos bastante acostumbrados a hablar de que se debe producir y se debe hacer un consumo responsable, sostenible, etcétera. ¿De acuerdo? Luego hay otra cosa que quiero denotar y que quiero remarcar sobre este aspecto, y es que de todos estos alimentos que más se desperdician, fijaros en la gran cantidad de frutas y hortalizas que hay. Prácticamente es uno de cada dos, prácticamente 40-50% de los alimentos que más se desperdician pueden llegar a ser productos hortofrutícolas, por lo que me quiero centrar entonces en la presentación de esta serie de productos. Cualquier fuente de información que consultemos al respecto está hablando de que prácticamente es un 33, un 40%, uno de cada tres alimentos se desperdician o se pierden durante la cadena de proceso. Eso traducido, digamos, a datos cuantitativos, significa que anualmente se tiran a la basura más de 1.300.000 millones de toneladas de alimentos aptos para ser consumidos. O que fueron preparados para ser consumidos. Son datos que realmente no son nada sostenibles. Claro, podemos pensar que a lo mejor ahora mismo los que estamos situados en esta sala, pues estar en un país, llamámosle desarrollado, ¿no? Podemos pensar que bueno, eso es un desperdicio alimentario. Evidentemente, lo que sucede es que en los países más desarrollados la mayor fase de pérdidas o la mayor cifra de pérdidas se sucede en las fases finales de la cadena alimentaria, es decir, durante el consumo, durante su venta al detalle, etcétera. Pero la cifra de pérdidas es prácticamente igual en países en vías de desarrollo que en países ya desarrollados, solo que la diferencia está en el momento de la cadena alimentaria donde se realizan esas pérdidas. En países en vías de desarrollo, las mayores pérdidas se suceden durante la agricultura y durante la poscosecha, pero en números redondos en todo el mundo estamos desperdiciando uno de cada tres alimentos. ¿Qué quiere esto decir? Que no es nada sostenible, y como no es nada sostenible, pues ya hay multitud de facetas y sobre todo el tema de, lo habréis seguro oído, el tema de los objetivos de desarrollo sostenibles que tenemos que alcanzar en los próximos años, donde es muy curioso que para estos objetivos de desarrollo sostenible, el número 12 en concreto habla de un consumo y de una producción responsable, pero en ese objetivo, el 12.3 en particular, lo que se ha planteado es la reducción a la mitad, dentro de 10 años, de estas pérdidas que realmente son exageradas. Y dentro de estos objetivos de desarrollo sostenible hay que comentar también que si fuéramos capaces de minimizar esta serie de pérdidas de alimentos, no solamente estaríamos ayudando a este objetivo número 12, sino que tangencialmente estaríamos ayudando a paliar el hambre en el mundo, tener un agua de mejor calidad, el tema de energía, o sea, tocaríamos tangencialmente multitud de objetivos de desarrollo sostenible que tenemos que como sociedad alcanzar. Como dato simplemente que refleje cómo va la producción mundial de productos hortofrutícolas, observamos que es una producción ascendente, pero no vertiginosa. Digamos que es un aumento de producción de productos hortofrutícolas que puede estar en torno a un 5 o un 10%.
Eso tiene luego también una doble lectura, es que por mucho que vayamos produciendo, cada vez la tierra disponible para cultivar es menor y los recursos naturales para producir son cada vez menores, ¿vale? Quiere esto decir que si atenemos a qué es lo que va a pasar en los próximos años como principal reto de alimentación, en los cuales estamos involucrados absolutamente todos los agentes en la cadena, desde la universidad, las empresas productoras, incluso los consumidores, tendríamos que ver que si actualmente somos 7.500 millones de personas, fijaros que más de un tercio viviendo entre China e India, ¿vale? Dentro de 10 años vamos a ser un 15% más. Pero es que dentro de 30 años vamos a ser un 35% más. ¿Y qué va a pasar? Pues que eso, dentro de 30 años vamos a alcanzar la cifra esta mágica, que seguro que todos ya lo hemos estado oyendo, que vamos a superar los 10.000 millones de personas viviendo en el mundo. Pero esos 10.000 millones de personas viviendo en el mundo, hay un dato que es muy curioso, y es que prácticamente van a ir a vivir a países en vías de desarrollo, países donde en la agricultura, en la poscosecha, en la primera fase de la cadena alimentaria había unas pérdidas que eran excesivas, ¿vale? Además, la esperanza de vida se va a ver aumentada a 77 años y la sociedad va a demandar alimentos cada vez más naturales, cada vez más nutritivos y que sean producidos bajo técnicas sostenibles, ¿vale? Luego hay otra cosa también bastante importante, y es que para poder abastecer a esta sociedad, a esta población que va a vivir, porque vamos a vivir en los próximos años, y sobre todo focalizados en distintas áreas, desde la producción al consumo vamos a tener que salvar largas distancias de transporte. Quiere esto decir que el producto va a tener que tener una caducidad suficiente como para poder llegar a esos mercados de destino. Eso es otro de los objetos que tenemos dentro de estas charlas de esta jornada. Para aquellos que estén interesados en todo este tema, pues les recomiendo esta publicación de la FAO de 2017 sobre los progresos de lucha contra la pérdida y el desperdicio de alimentos. Es un PDF que se puede descargar fácilmente, el cual yo no entro mucho más. Entonces, una vez focalizada la charla a que hay unas pérdidas de calidad realmente exageradas y a que dentro de esos alimentos prácticamente la mitad son frutas y hortalizas, cuando vemos qué es lo que pasa en la poscosecha, lo primero que vemos es que yo no conozco a ningún productor que una vez producido su producto esté descontento. Rara vez está descontento, siempre está contento. Pero ¿qué es lo que pasa durante la cadena post cosecha, durante la cadena, digamos, alimentaria que atraviesan esas frutas y esas hortalizas? Se puede asemejar como esa especie de tubería donde existen unos poros, existen unos agujeros donde se va perdiendo calidad y vamos a llegar muchas veces a que cuando ese producto llegue al consumidor, pues el consumidor esté en desacuerdo con la calidad, no esté contento y entonces el producto probablemente acabe en la basura, ¿vale? ¿Esto por qué es debido? Pues muchas veces es por un exceso de tiempo, un exceso en esa distancia, que la tubería es excesivamente grande, ¿vale? Pero otras veces es por falta de conocimiento y de formación. ¿Por qué digo esto? Porque existen técnicas post cosecha para poder minimizar esas pérdidas de calidad. Y eso es en lo que me quiero centrar, ¿vale? ¿Qué técnicas son esas? Antes de saber qué técnicas son, lo primero que debo de conocer es cuáles son las principales causas del deterioro. ¿Por qué se me echan a perder esas frutas y hortalizas? Muchas veces es por la calidad. Calidad igual a madurez, no tienen la madurez adecuada. Muchas veces han recibido daños mecánicos, han recibido golpes. Muchas veces están podridas, hay un exceso de podredumbre, hay una contaminación, quizá por un mal manejo de la higienización o de la desinfección. Muchas veces también por la temperatura, no han sido conservadas ni transportadas a la temperatura óptima, o porque se han deshidratado, porque no han estado con los niveles correspondientes de oxígeno, dióxido de carbono o de etileno, o bien porque es una senescencia natural por un excesivo retraso entre la cosecha y el consumo. Entonces, si conozco las causas, puedo también buscar cuáles son los principales factores que nos van a afectar a la supervivencia comercial de esos productos hortofrutícolas una vez recolectados, ¿vale? Y entre los principales factores, con muchísima diferencia, el factor temperatura es obvio, ¿vale? Ese es algo que tenemos sin duda que acometer, y es que el producto debe ser conservado, transportado, mantenido incluso en nuestras casas a nivel de consumidor a la temperatura adecuada.
Y además de la temperatura, pues tenemos factores como la humedad, las atmósferas, prevenir de daños mecánicos, prevenir de contaminación, recolectar en un estado de madurez adecuado para cuando luego el consumidor se lo va a recolectar, y luego el tema de etileno, entre otros, ¿vale? De manera que entonces, si sabemos por qué se echan a perder los alimentos y si sabemos cuáles son los principales factores que afectan a la calidad, ya podemos establecer cuáles son las estrategias de control de calidad. ¿Qué estrategias son? Pues obviamente que tenga la madurez adecuada, que no tenga daños mecánicos, que esté conservado a la temperatura adecuada, que no tenga deshidratación y, a ser posible, que haya sido conservado con una serie de tratamientos suplementarios que ayuden a mejorar esa conservación. En cuanto a los temas de madurez, es muy importante conocer cuál va a ser el destino posterior del producto para que en la recolección se haga con la madurez adecuada. Muchas veces se trata de recolectar en una madurez que a lo mejor no llega ni a ser la madurez fisiológica adecuada, de manera que por mucho que el producto esté en la posrecolección, no va a ser capaz de alcanzar la madurez gustativa o la madurez del consumidor, y el consumidor pues lo va a notar un producto totalmente no desarrollado, totalmente no maduro, y puede acabar en cuanto a pérdidas. En el tema de evitar daños mecánicos son ese tipo de golpes que se pueden llevar en cualquier fase de la cadena, o incluso sobrellenado de las cajas. Sobrellenado de las cajas que dan problemas que cuando llega al consumidor, pues ese producto no va a ser adecuado. Existen técnicas que pueden ayudar a conocer realmente si el producto se está dañando o no se está dañando en diversos golpes, como es el fruto electrónico que registra impactos, etc. Y luego también están las malas prácticas, ¿vale? Los sobrellenados, como estamos diciendo, aplastamientos, mal diseño o mala elección del envase del transporte, que al final pues, nos va a dar problemas de que ese producto va a acabar en la basura. Como hemos dicho, el factor más importante del cual va a depender la calidad de los productos hortofrutícolas es la temperatura. La temperatura debe ser la idónea para cada producto y se debe de bajar la temperatura del producto tan pronto como sea posible, as soon as possible. O sea, si es posible, utilizando técnicas que existen en la posrecolección, que son técnicas de enfriamiento rápido. Y luego tienes que mantener esa temperatura constante, sin fluctuaciones. Y tenemos que diferenciar básicamente dos grupos. Aquellos grupos de frutas y de hortalizas, aquel grupo que es sensible a daños por frío a temperaturas no congelantes, con lo cual tienen que tener una temperatura recomendada pues bastante superior, en torno a los 10, 13 grados centígrados, 15 grados centígrados, y luego hay una serie de productos hortofrutícolas que, aun no siendo temperaturas congelantes, el almacenarlos a temperaturas entre 2, 3 grados centígrados pueden ocasionarles daños por frío. Son productos que son sensibles a esos daños por frío. Así que hay que asesorarse bien en cuanto a compatibilidad, por ejemplo, de las cargas del transporte, compatibilidad, por ejemplo, de almacenamiento en cámaras frigoríficas, y ver entre las diversas condiciones ambientales de temperatura. Además de la temperatura, luego veremos también condiciones de si son sensibles al etileno, si son emisores de etileno, etc. Pero en diversas fuentes de información hay que asesorarse sobre fundamentalmente la temperatura óptima de conservación en función del producto que tengamos. El tema de la deshidratación, la pérdida de agua de constitución de los productos va a dar lugar pues, a ese arrugamiento, a ese marchitamiento. Hay técnicas sencillas para conseguir que no se deshidraten los productos hortofrutícolas, como es aumentar la humedad relativa para que por diferencia de presión de vapor pues no se genere un gradiente de vapor de agua muy elevado que haga que el agua de constitución del producto vaya al ambiente. Maneras que tenemos, por ejemplo, utilizar film plástico. Yo sé que ahora mismo venir a este tipo de jornadas de tecnológica y todo esto y hablar de films plásticos parece como que se nos pueden poner los pelos de escarpia, ¿vale? Pero tenemos que tener en cuenta, claro, que el plástico es lo que nos va a ayudar a aumentar la humedad relativa para prevenir deshidrataciones. Yo no estoy entrando ahora mismo en el material plástico. Obviamente abogo, para todos aquellos que están a favor de la corriente de plásticos, no, en que los plásticos sean biodegradables y en que haya mayor esfuerzo y mayor investigación en búsqueda de soluciones que nos permitan esto. Pero sin duda el disponer de ese film plástico tiene una serie de ventajas. Una de ellas, por ejemplo, es previene contaminaciones por tocar directamente o el manoseo de los productos, pero otra es que nos genera una atmósfera rica en humedad
con lo cual esa humedad relativa elevada va a prevenir de deshidrataciones, ¿vale? Si seguimos abogando por la corriente de plásticos no, como por ejemplo en los muebles de venta, pues siempre tenemos que tratar de aumentar esa humedad relativa que tiene que tener en las cámaras frigoríficas de materia prima, etcétera, y incluso también hasta en los muebles de venta, teniendo pues estas neblinas, ¿vale?, de nanopartículas de vapor de agua que nos consigan tener una atmósfera saturada en humedad para prevenir esas deshidrataciones. Otra de las tecnologías puede ser, por ejemplo, el encerado, cítrico, fruta de pepita, fruta de hueso, ¿vale?, donde se pueden encerar y se puede minimizar de este modo la deshidratación. Y por último, el tema de, hay otra serie de tratamientos que se suelen llamar coadyuvantes de la refrigeración o suplementarios a la refrigeración. La refrigeración es sin duda el factor más importante, como hemos dicho, y entre esos tratamientos pues podemos tener el tema de las atmósferas modificadas, modificación de la atmósfera del ambiente de conservación, el tema de eliminar el etileno o realizar higienización con diversos químicos o cualquier otro producto que se pueda utilizar. En el tema, por ejemplo, de modificar la atmósfera, que se puede hacer dentro de un ambiente de una conservación en una cámara convencional, e incluso se puede reproducir dentro de un contenedor frigorífico, ¿vale?, para que esa atmósfera controlada durante todo el almacenamiento pues pueda ir viajando con el producto en largos destinos, como probablemente nos comenten ahora Álvaro de MES. Y otra alternativa de modificación en la atmósfera es cuando mediante ese film plástico, en el cual parecía que era el mayor de los problemas que se tenía en la agroalimentación, puede generar esa variación de la atmósfera con la propia respiración del producto. Film plástico que además de prevenir contaminaciones, además de aumentar la humedad relativa, es capaz de un film plástico correspondiente con determinada permeabilidad selectiva que hay que calcular, nos pueda modificar la atmósfera y pueda ayudar a prolongar la conservación de este tipo de productos. Y para finalizar, otras técnicas coadyuvantes de la refrigeración, en especial para productos climatéricos, aquellos productos que maduran muy rápidamente tras la por recolección o tienen un pico climatérico de maduración muy importante, pueda ser el eliminar la hormona responsable de esa maduración, una hormona que es producida, biosintetizada naturalmente por la fruta y la hortaliza, que es el etileno. Y esa eliminación, entre las diferentes opciones que hay, pues una opción que probablemente sea la más interesante en cuanto al coste y la efectividad sería el aplicar absorbedores de etileno. Una serie de filtros para que el etileno reaccione con el permanganato potásico que ha sido extruido, impregnado en un material poroso, que suelen ser estas arcillas o pellets, para que se oxide y pues, pase a ser CO2, agua y óxido de manganeso. Ese permanganato puede estar disponible bien en esta serie de filtros que se pueden utilizar tanto para un contenedor frigorífico en el ambiente, digamos, en el sistema de retorno del aire o de impulsión del aire cuando sean en camiones frigoríficos. Además se ponen y se quitan de una manera muy sencillita, por ejemplo con bridas, o cuando están, por ejemplo, el producto que da de eliminar el etileno, un producto embolsado, se utilizan por esta serie de sachets dentro del producto porque el aire no se puede filtrar o no se puede recircular para que vaya al filtro. De esta manera, ¿cómo quiero concluir? Pues simplemente dejando encima de la mesa, dentro de esta jornada, dentro de esta jornada de debate, de retos y de soluciones, que existen técnicas, que existen parches, para que en cada una de las fases de la posrecolección de la fruta y hortalizas, obviamente durante el cultivo, como han estado hablando antes mis compañeros, pero nosotros nos estamos centrando ahora desde que han sido cultivadas, existen parches, existen tecnologías que pueden ayudar a prevenir ese goteo, esa fuga de calidad durante la cadena, para que el consumidor al final pues, pueda tener un consumo placentero y pueda volver a consumir. Y eso es todo lo que quería comentar.